Jóvenes, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, mi. Buenos días, espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la sesión que corresponde, agradeciendo a Dios por permitirnos estar aquí el día de hoy. El tema que vamos a desarrollar corresponde a estructura atómica. Vamos a valorar todos aquellos conceptos, definiciones que tienen que ver con la composición del átomo. Asimismo, vamos a establecer algunas teorías principales hasta la obtención de un modelo atómico actual. Fran, tu audio está activo. Y también vamos a valorar algunas definiciones cuantitativas para poder comprender las principales características de los átomos que componen a los elementos químicos. Bien, les estoy compartiendo mi pantalla en este momento. ¿Me confirman si está visible? Sí, Miss. De acuerdo, gracias. Permiten, por favor, un momento. Previo a nuestro inicio, me gustaría compartirles una frase del Papa Francisco: no entierren los talentos, no tengan miedo de soñar cosas grandes. Y bueno, aplica muchísimo para todos los proyectos, objetivos, metas que tenemos, personales, profesionales. Hay que trabajar con mucha constancia hasta lograr concretarlas. Todo es posible. Bien, pero no esperemos milagros. En realidad requiere mucha responsabilidad y constancia para poder finalmente obtener cada uno de ellos. En lo que respecta a nuestro tema, el átomo no siempre ha sido tal cual el alcance que tenemos, sino que este es una asociación de diferentes concepciones, de diferentes modelos que de alguna u otra forma se han acoplado para llegar o permitirnos obtener un modelo estructural actual. Antiguamente se creía que la materia estaba constituida por determinadas partículas, pero no se sabía con certeza qué era lo que contenía. Es así como son los primeros químicos que en la antigüedad se les denominaba alquimistas. La alquimia, como orientación científica, intenta dar una explicación acerca de qué estaba constituida la materia. Posteriormente, los científicos griegos también empezaron a generar algunas incidencias en las ramas científicas, incluyendo la química. Por ejemplo, Aristóteles concebía que mientras se asocien los 4 elementos básicos de la naturaleza, agua, aire, suelo, fuego, se iba a poder constituir algo más estructural. Posterior, Demócrito, Empédocles también empiezan a seguir esos lineamientos y empiezan a concebir las primeras percepciones atómicas, pero nada experimental. No es hasta el año de 1808 cuando Dalton empieza a seguir los lineamientos, pero a demostrar que en realidad la materia estaba constituida de determinadas partículas a los que se conoce como átomo. Bien, y empieza a validar ello con ciertas marchas analíticas, ciertas percepciones que eran de carácter experimental. En otras palabras, a avalar sus postulados. Si bien la materia se puede dividir, pero ¿qué tanto se puede dividir? Según Dalton, se podía dividir hasta un nivel minúsculo denominado átomo. Entonces, yo puedo dividir la materia, pero hasta el nivel atómico. No existía nada más pequeño que el átomo. Es decir, el átomo lo consideraba como una esfera compacta, indivisible e indestructible. Bien, de tal forma que él empieza a evaluar ciertas concepciones físicas externas, tamaños, colores, formas, estándares de elementos, y empieza a constituir cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué nos planteaba Dalton? Los elementos están constituidos por partículas extremadamente pequeñas, a los que le asignó el término de átomo. Si nosotros valoramos el término átomo,
Etimológicamente significa sin y tomo división. ¿Por qué? Porque en la antigüedad concebían al átomo como esta esfera que era completamente indivisible e indestructible. Además, Dalton empieza a realizar validaciones de comparación, empieza a evaluar de qué estaba formado, por ejemplo, de qué estaba constituido la materia o de qué estaba constituido un compuesto, y empieza a realizar ciertas validaciones en carácter de comparación. Tomaba una gotita de agua, la evaluaba en un microscopio y veía formas, tamaños, colores, masas, entre otras. El agua, ¿de qué está constituido el agua? El agua está constituido de 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Cuando él veía esto a nivel experimental y empezaba a comparar las características, se daba cuenta que cuando comparaba los elementos de hidrógeno eran exactamente iguales. Tenían la misma masa, la misma forma, el mismo estándar volumétrico, el mismo tamaño. Sin embargo, cuando realizaba la comparación con el oxígeno, ya notaba algunas diferencias. ¿En qué? En sus propiedades físico-químicas. Estas iban a ser diferentes y por esta razón establece este segundo postulado. Además, es el primero en enunciar la ley de las proporciones múltiples. Esta ley aún mantiene vigencia cuando se intenta realizar combinaciones en aspectos cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos una reacción química, por ejemplo, si yo quiero obtener agua a partir de sus sustancias moleculares, pues necesito el hidrógeno y además necesito el oxígeno. Disculpen. Bien, para llegar a obtener agua a partir de sus sustancias moleculares, yo necesito conocer las proporciones definidas, y esto surge producto de un balance. Tengo 2 átomos de oxígeno y 4 átomos de hidrógeno. Entonces, si yo quiero llevarlo esto a la validación industrial, a una obtención industrial, yo necesito mantener las proporciones. Evidentemente, en una industria pues voy a necesitar mayor características volumétricas, pero puedo ampliar esta escala. Pero manteniendo las proporciones, yo puedo trabajar en una escala pequeña o una escala maximizada. Asimismo, nos establece, es uno de los primeros en avalar la ley que nos da Lavoisier, la ley de conservación de la materia, y que también ahora se está estructurando o se está aplicando para la energía. ¿Qué nos dice dicha ley? Tanto la materia como la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Bien, así la materia sufra cambios estructurales, sufra cambios grandes, cambios físicos, químicos, alotrópicos, nucleares, igual la materia se está transformando, no se destruye, sino simplemente sufre un proceso de transformación. Dalton es el primero en determinar características muy importantes experimentalmente, pero a pesar de ello tuvo también ciertas limitaciones, ciertas restricciones. Es decir, Dalton, cuando realiza sus valoraciones, lo único que hace es observar características externas. ¿Cómo se veía el átomo por fuera? ¿Qué tamaño tenía? ¿Qué forma? ¿Coloraciones? Y ello. Nunca se preguntó si en realidad Aristóteles o sus antecesores estaban en la percepción correcta que el átomo era indivisible. Nunca vio características internas, lo que sí sirvió para generar un avance en los siguientes modelos, como por ejemplo el modelo que nos establece Thomson. ¿Qué concibe Thomson? Thomson establece al átomo como una esfera cargada de forma positiva. Bien, esta esfera iba a tener pequeñas incrustaciones de cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas son negativas. Bien, de tal manera que por la apariencia de este modelo le atribuye el nombre del budín de pasas, donde el budín representa la estructura del átomo, la forma atómica, y las pasas, las incrustaciones de cargas eléctricas negativas, es decir, de los electrones. Entonces, hasta este momento ya se hablaba de una incidencia de cargas positivas y cargas negativas que iban a mantener
un equilibrio dinámico en el átomo, que iban a permitir que éstas puedan encontrarse en un estado basal. Bien, sin embargo, posteriormente en esta transición surgen más simulaciones, como la que establece Rutherford. Rutherford, cierto día, estaba también realizando sus experiencias analíticas y lo hace con una lámina metálica, una lámina de oro. A esta lámina de oro la empieza a irradiar con un haz emisor, y ese haz emisor contenía partículas de helio, y las partículas de helio son partículas alfa cargadas de manera positiva. Al momento de irradiar la lámina, observó el comportamiento. Algunos de estos haz de luz iban a trasvasar la lámina y otros no, otros rebotaban o simplemente eran desviados. Bien, entonces Rutherford se preguntaba, ¿por qué si es la misma lámina de oro y es el mismo foco emisor, por qué el comportamiento no es estándar? ¿Por qué el comportamiento no es el mismo, no es homogéneo? ¿A qué se debe? Entonces empieza a evaluar este comportamiento, empieza a evaluar muy a detalle, de tal forma que llega a la detección que, como estaba enviando cargas positivas y cuando éstas incidían en una parte estratégica donde colindaba con una carga negativa, entonces le permitía el paso al haz y lograba trasvasar la lámina. Sin embargo, cuando esta carga positiva chocaba con una carga o con un punto donde presentaba una carga también de la misma forma positiva, pues me daba dos opciones, o bien rebotaba o bien desviaba. Bien, entonces, ¿por qué la lámina en algunos espacios tenía cargas negativas y en otras cargas positivas? Vuelve a evaluar estos comportamientos de incidencia de cargas, y cuando lo hace, se da cuenta que el átomo no tenía las cargas disipadas como nos manifestaba Thomson, sino que tenían un lugar específico. Las cargas positivas se iban a concentrar en una parte central y las cargas negativas iban a estar rodeando esta parte central. Entonces llega al descubrimiento del núcleo atómico. A él se le atribuye el descubrimiento del núcleo del átomo. Y por esta razón es que le otorgan un premio Nobel de Química en el año de 1908. Hasta en este momento ya se había descubierto muchas cosas, ya se conocía bastante acerca del átomo, ya se conocía que tenía partículas subatómicas, protones, neutrones, electrones. De hecho, el neutrón fue descubierto por Chadwick algunos años posterior, pero ya se hablaba de una incidencia y una estabilidad dentro de la composición del átomo. Entonces, cuando Bohr empieza a realizar indagaciones, propone un modelo más cuántico, un modelo más abstracto. Ya se conocía que el átomo tenía un núcleo atómico y que éste presentaba electrones que iban a girar en torno a ese núcleo. Ya se conocía ello, pero las presunciones de Bohr iban más allá de ello. ¿Qué quiere decir? Que Bohr empieza a evaluar algunas características más abstractas. Por ejemplo, ¿por qué si los electrones giran en función o en torno al núcleo, qué tanto giran? Es decir, ¿por qué esa misma energía no es destruida? Bien, de tal manera que es como si realizamos una comparación análoga, es como si una máquina funcionara desde su tiempo de fabricación hacia todo su periodo de vida medio. Entonces, sin ningún tipo de mantenimiento, va a llegar un momento en donde tiene que cesar su actividad. De la misma forma, ¿por qué no sucedía con el núcleo? ¿Por qué no sucedía con el átomo? ¿Por qué el átomo, si los electrones giraban sin ningún tipo de receso, por qué no se generaba una autodestrucción del mismo átomo? Bien, era lo que en primera instancia se preguntaba Bohr, y es así como él empieza a evaluar de forma más detallada la energía de incidencia por cada nivel o por cada órbita, y nos establece algunos patrones cuantitativos o numéricos de cómo cuantificar la energía que iba disipando, inclusive cuando se efectúan saltos cuánticos, cuando los electrones son liberados por un átomo.
ya que libera electrones o comparte cuando forma estructuras más complejas. Bien, puede que estas fórmulas no las utilicemos hoy, pero a veces en otros aspectos teóricos suelen venir. Lo único que te cambia es la constante de Rydberg en la unidad en que quieres determinar la energía. Si la energía la vas a determinar en joules, la constante de Rydberg es 2.18 por 10 a la menos 18. Y si la quieres en electronvoltios, esta sí he visto en los exámenes, en electronvoltios de 13,6. El signo negativo solamente te señala la característica de la energía que se está disipando, que se está liberando. Otras consideraciones que hace Bohr es las órbitas de radios definidos se denominan niveles cuantizados de energía, es decir, el núcleo y los electrones no giran por girar, sino que estos lo hacen en función a órbitas definidas, a órbitas estables, y por cada órbita hay un nivel concentrado de cuantificación energética, y él lo demuestra en términos numéricos. Su modelo explica satisfactoriamente el espectro del átomo de hidrógeno obtenido. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese entonces se tenía muy poco conocimiento del elemento hidrógeno, porque el hidrógeno es uno de los elementos que siempre ha dado complicaciones en un carácter analítico. Es muy inestable sus propiedades y esto confiere pues algunas implicancias, como por ejemplo explosiones o implicancias directas al momento de ser manipulado. Y por esta razón nadie se había atrevido a utilizarlo como parte experimental, y no es hasta que Bohr lo hace. De hecho, Bohr llega a la obtención de muchos cálculos gracias a que él lo utiliza como patrón. Bien, además de conocer algunas características de este elemento ya que se desconocía, pues llega a muchas cosas concretas, como por ejemplo las distancias que existen entre el núcleo atómico y los niveles de energía. ¿Cómo lo hace? A través de esta ecuación. Este 0.53 es el radio que le atribuye por su mismo nombre, radio de Bohr, 0.53 para características en Angstrom. ¿Qué es el radio? Es la distancia que hay desde el núcleo atómico hacia cada órbita o cada nivel. ¿Cuál fue la teoría más importante o la teoría que menos aportó? En realidad no se tiene certeza de ello, porque todas las teorías se aunaron de manera sistemática para poder llegar a obtener una estructura moderna, una estructura de mayor consideraciones, conocida como actual. Bien, de tal forma que los principales postulados o concepciones mantienen vigencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene nuestro átomo? Nuestro átomo sigue teniendo una parte central, tiene también una zona extranuclear, tiene niveles cuantizados de energía y además tiene muchos estándares que hasta ahora siguen muy bien valorados. Si hablamos de un posicionamiento, de una estructura como tal, tenemos dos partes bien estructuradas, como es la parte central. Esta parte central es denominada núcleo atómico y la zona que rodea el núcleo se denomina nube o corteza electrónica. ¿Qué características tienen cada uno de ellos? El núcleo atómico es la parte central del átomo. Es una zona de alta densidad y que concentra el 99,9% de la masa total del átomo y además contiene a partículas subatómicas tales como protones y neutrones. La nube o corteza electrónica tiene propiedades opuestas pero complementarias. Por ejemplo, es la zona extranuclear.
¿Por qué extranuclear? Porque la zona que va a rodear al núcleo está en la parte externa. Además, es una zona de baja densidad. Va a concentrar el 99,9% del volumen total del átomo y contiene a partículas subatómicas como los electrones. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? En que esta zona concentre la masa y la zona fuera del núcleo concentre el volumen. ¿Es lo mismo masa y volumen? No es lo mismo, ¿verdad? La masa tiene relación con el peso y el volumen tiene relación con el espacio. Mientras que la nube electrónica es más espaciosa, ocupa mayor estándar volumétrico, el núcleo pues se pierde en la nube. Es como buscar una aguja en un pajar. Bien, es muy pequeñito, ocupa un espacio minúsculo. A diferencia de la nube, que sí es bastante voluminosa, pero lo paradójico es que a pesar de que el núcleo es pequeño, concentra casi la totalidad de su masa y por ende es muy pesado en comparación de la nube. ¿Qué es lo que se encuentra en el núcleo atómico? Las partículas subatómicas que van a concentrar o van a conferir masa a ese núcleo, ya que concentra lo que te acabo de comentar, el 99,9%, esas partículas que van a constituir esa masa total se les denomina nucleones. ¿Quiénes? ¿Quiénes se encuentran en el núcleo? ¿De quién estoy hablando? ¿De qué partículas? Partículas como los protones y el neutrón. Cuidado, bien cuidado, porque el neutrón, si bien no tiene carga, sí tiene masa. ¿Ok? Entonces es considerado un nucleón neutro y un nucleón positivo. Para ser más específica, ¿cuáles son las cargas asociadas a estas partículas subatómicas? El electrón, como sabemos, tiene una carga eléctrica negativa. ¿Pero qué tanta es su carga? La carga del electrón es menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Voy a utilizar estos valores para posteriormente calcular la carga absoluta asociada con el posicionamiento, es decir, una carga absoluta nuclear y una carga absoluta extranuclear. Asimismo, ¿cuánto es la carga individual de un protón? Mismo valor pero con signo positivo, más 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Bien, esos son los valores como cargas o cargas asociadas a cada uno de ellos. El neutrón, bueno, todos sabemos que no tiene carga. Para fines prácticos voy a representar el átomo con una variable, cualquier variable. Bueno, en este caso lo estoy haciendo con una X. Bien, en donde voy a simular las principales condiciones o características cuantitativas. Por ejemplo, el A, ¿qué me representa A? A me representa el número de masa, o también conocido como masa atómica. Nucleones también se le denomina nucleones o nucleones fundamentales. ¿Qué es Z? ¿Qué me representa Z? Z son los protones o tienen la misma referencia. También
es denominado número atómico. Número atómico. Nucleones positivos. Si te hablan de nucleones positivos, no te piden la masa. Los nucleones totales es la masa. Los positivos son solo los protones. También es denominado carga. Pero carga que no iónica, sino carga nuclear. Bien, te estoy dando todos los posibles sinónimos para evitar alguna confusión. N, ¿qué es N? N es el número de neutrones, o también denominado nucleones neutros, o partículas neutras inclusive a veces. Q, ¿qué es Q? Q te representa la carga del átomo o la carga iónica. Y esta carga iónica hace referencia a los iones que puede llegar a constituir un átomo. Iones, por ejemplo, de carácter catión o anión. El catión tiene la capacidad de perder electrones. Pierde sus electrones. Y si pierde sus electrones, ¿cómo lo carga? ¿De forma positiva o de forma negativa? ¿Cuál va a ser la carga asociada? Si pierde electrones, se carga de forma positiva. Un catión se va a cargar de forma positiva. Y esto lo vamos a ver con mucha constancia de aquí en el planteamiento de los ejercicios. Caso contrario, el anión gana electrones. Y si gana electrones, lo cargas de forma negativa. Bien, acuérdate que protones y Z es lo mismo. Protones y número atómico siempre va a tener el mismo valor, de forma indistinta a el estado en el cual se llegue a encontrar ese átomo. Siempre P y Z es lo mismo. Y para fines cuantitativos, ¿cómo vas a encontrar el número de masa? Sumando Z más N. Yo sumo número atómico y número de neutrones y obtengo la masa atómica. Siempre Z más N me da la masa atómica. Además, el átomo puede llegar a presentar dos estados. Un estado neutro, un estado de equilibrio, un estado basal, como quieras denominar. Cuando el átomo se encuentra en estado neutro, primero te enseño a identificar cuándo se encuentra el átomo bajo este estado. Neutro significa que no va a tener carga iónica. No tiene carga iónica. Tiene masa, mira, acuérdate de las posiciones. Tiene masa atómica, tiene número atómico, tiene neutrones, pero no tiene Q, no tiene carga iónica. Entonces, si no tiene carga iónica, o en todo caso el ejercicio no te habla acerca de una carga característica, no te menciona para nada que es un ion, o que es un catión, que es un anión, entonces tú lo asumes como un átomo neutro. A veces queremos que todo nos diga el ejercicio. No, pero es que no me dijo que era neutro. No, simplemente si no te habla de carga, si no te habla de catión o anión, o una carga positiva o negativa, tú asúmelo como un átomo neutro. Y si es neutro, se va a cumplir esta condición. Se va a cumplir el pececito, que quiere decir que el número de protones es igual al número de electrones y también equivalente al número atómico, siempre. Caso contrario, si ya el ejercicio te habla que es un catión o es un anión, que se va a cargar de forma positiva o de forma negativa, ya no se va a cumplir el pececito, porque es evidente, el átomo ya no es neutro. ¿En qué estado se encuentra? Se encuentra en un estado ionizado o excitado. ¿Por qué? Porque hay una ganancia o una pérdida de electrones. Entonces, ¿qué tiene mi átomo ahora? ¿Tiene masa? Sí, de hecho es la misma. Tiene la misma carga nuclear, el mismo Z.
tiene los mismos neutrones, pero lo que varía ahora es la carga iónica, ya no es neutro, es un estado ionizado. Bien, entonces si es ionizado ya no se cumple el PES. ¿Qué se va a cumplir? ¿Qué se modifica? Se modifican los electrones. ¿Cómo ahora vas a calcular los electrones? Electrones es igual al número atómico menos la carga iónica. Acuérdate que esta carga puede ser positiva o negativa y tendrías que multiplicar el signo, como en este caso. Quiero determinar los electrones. Pues reemplaza. El Z lo tienes. Tienes un número atómico de 15. Menos la carga ahora. ¿Cuánto es su carga? Su carga es menos 3. Reemplaza. Menos 3. Ojo, cuidado con confundirte el negativo de la fórmula y el negativo de la carga. Son dos diferentes. Hay que multiplicar el signo. Menos por menos es más. 15 más 3 me da 18. Y tiene lógica. Mire, el átomo originalmente, ¿cuántos electrones tenía cuando se encontraba en estado neutro? Tenía un número atómico de 15. Tenía también 15 electrones y 15 protones porque era neutro, estaban equilibradas sus propiedades. Había 15 electrones. Luego, ¿qué le pasó a ese átomo? Porque es el mismo de referencia. ¿Qué le pasa a ese átomo? ¿Gana o pierde electrones? ¿Qué le pasó? Gana. Muy bien, gana. El signo negativo es lo contrario, gana 3 electrones. Si tenía 15 y ganó 3, pues es evidente que ahora tiene 18. Bien, en términos cualitativos o cuantitativos se tiene que dar lo mismo. Ya depende del razonamiento que le demos a los ejercicios. Para poder caracterizar con mayor alcance a los átomos, es importante describir cuáles son sus principales números cuánticos. Y estos números cuánticos son 4. Primer número cuántico principal. El número cuántico principal también se le denomina número cuántico fundamental. ¿Y qué te va a describir? Te describe los niveles de energía. Y estos niveles de energía se representan con una letra N. Bien, ¿cuántos son los niveles fundamentales? Son 7. ¿Qué los vas a representar como tal? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4, hasta el número 7. También puedes hacer referencia a las capas. Capas o nivel de energía es lo mismo. Nivel 1 es lo mismo que capa K. Nivel 2 es lo mismo que capa L, y así consecutivamente hasta el nivel 7 o capa Q. A veces en el ejercicio te dicen, y se tiene 3 electrones en la capa P. Hay 3 electrones que validar en el 6º nivel. Te tienes que ir a la configuración electrónica y contar esos electrones en ese nivel. De esa manera se utiliza. Segundo número cuántico. Número cuántico secundario, también es conocido como azimutal. De aquí en un ejercicio nos van a referir como azimutal. Es lo mismo que el secundario, te están dando el subnivel de energía. Esos subniveles son S, P, D y F. Los jóvenes hacen referencia como sopa de fideos, pero evidentemente no son sus verdaderos nombres, es una memotecnia. ¿Cómo se llama al subnivel S? El subnivel S es sharp y como subnivel equivale a 0. P, ¿cuál es su verdadero nombre? Principal. Y principal como subnivel equivale a 1. Difuso, D es difuso. Difuso como subnivel equivale a 2. Y por último el fideo, es decir, fundamental,
como subnivel equivale a 3. Estos son los valores que vamos a dar cuando nos piden reportar los números cuánticos o cuando pretenden reportar el número cuántico secundario. Los números cuánticos no actúan de forma aislada, es decir, los números cuánticos, para que tengan un valor importante en la caracterización, son interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que el número cuántico secundario, para llegar a su determinación, necesita el principal. De igual forma, para reportar el magnético, necesito el secundario. Bien, el número cuántico magnético es el tercero, que lo puedes denotar como M sub L o simplemente número cuántico magnético con una M. ¿Qué te describe? Te describe la orientación del orbital en el espacio y va a depender de dónde termina tu configuración electrónica para que llegues a validarlo. Por ejemplo, que tu configuración electrónica termine en char. Si termina en char, entonces, ¿qué haces? Estableces primero el orbital. ¿Qué son los orbitales? Son los espacios que van a ser ocupados por los electrones con un máximo de 2. Entonces son estas líneas que ya van a ser características para cada uno. De manera particular, char solamente tiene un orbital y debajo de estos orbitales se encuentran los magnéticos. Como magnético está asociado el 0. Si tu serruchito o tu configuración termina en principal, ¿cuántos orbitales tiene principal? Principal tiene 3 orbitales. 0, menos 1 y más 1. Son los probables magnéticos. Los trabajas como una recta numérica. 0 en la parte central, negativos y positivos. Reitero, S, P, D y F son subniveles. Estas líneas se les denomina orbitales y los números que están debajo de los orbitales son los magnéticos, que de aquí tienes que elegir a uno, depende el exponente. Continúo. Imagínate que ahora termina en difuso. Difuso, ¿cuántos orbitales tiene? Tiene 5. 0 en la parte central, menos 1, menos 2, más 1 y más 2. Bien, entonces, igual como una recta numérica. Y por último, puede que termine en fundamental. Fundamental tiene 7 orbitales. 0 en la parte central, negativos, menos 1, menos 2, menos 3, más 1, más 2 y más 3. Probables números cuánticos magnéticos. Yo voy a elegir a uno. ¿De qué va a depender? Del exponente del subnivel. Asumiendo que mi exponente es F10, que termina mi configuración en F10. ¿Qué es este 10 que acabo de escribir? Me enmarca los electrones que tienen que ser llenados en estos orbitales. Pero ese correcto llenado de electrones se hace respetando el principio de multiplicidad de Hunt. ¿Qué me dice Hunt? Cuidado cómo llenar los orbitales. Tienes que hacerlo en forma paralela. Tienes que llenar espines paralelos. Siempre espines paralelos. Uno por cada orbital primero. Recuerda que tú quieres el máximo de 10. Empiezas. 1, flechita hacia arriba. Primero es flechita hacia arriba. 1, 2, 3, continúas. 4, 5, 6, 7 y posteriormente saturas. 8, 9 y 10. Donde cae el último electrón, a ese evalúa siempre. Siempre se trabaja con el último electrón para poder determinar los 4 números cuánticos. Para todos siempre el último electrón. Hay ejercicios donde a veces te reportan datos de penúltimo o antepenúltimo electrón. Entonces tienes que sumar los que le faltan hasta llegar al último. No es el caso, pero sí he visto. Siempre trabajas con el último. ¿Cuál fue mi última flechita? Esta. Entonces, donde cae la última flechita, ve el número de abajo y elijo mi magnético. Para este caso hipotético, mi magnético sería menos 1. Y ya está, lo elegí. Finalmente, el cuarto número cuántico
es el número cuántico spin o spin. Lo puede representar como m sub 0 o simplemente como s. Cuidado con confundirlo con char. Char es subnivel y el spin es número cuántico. ¿Qué es lo que te determina? El electrón gira sobre su propio eje y además lo puede hacer en forma horaria o en sentido antihorario. Entonces va a adecuarse a dos únicos valores. Particularmente hago que lo determinen en función a la característica del orbital. ¿Qué quiere decir? Que si tú observas que tu último electrón, donde cae, evalúas a todo el orbital. Si ese orbital está desapareado, tiene una sola flechita, el valor que le vas a dar es de +1/2. Caso contrario, si tu orbital de evaluación, de análisis, está apareado, tiene las dos flechitas, entonces el valor que le vas a dar es de -1/2. Yo te pregunto, ¿existirá esta condición? Flechita hacia abajo. ¿Se puede determinar algún spin? No se puede, porque estaría vulnerando el principio de multiplicidad de Hunt. Hunt ya nos dijo cómo llenar los orbitales. Así sea P, que tiene 3. ¿Sí? Cuando llenamos, siempre las primeras flechitas son hacia arriba. Entonces nunca vas a tener la primera flechita hacia abajo. Y cuando surge la flechita hacia abajo, ya se apareó. O sea, la flechita hacia abajo surge para llenar un orbital. O sea que esto no existe, es indeterminado. Bien. ¿Qué vamos a emplear para poder asociar los 4 números cuánticos que te acabo de plantear? Vamos a utilizar la configuración electrónica. La configuración electrónica reúne todas las condiciones ya mencionadas. Bien, y es una serie de niveles y subniveles, electrones, para poder llegar a encontrar la validación de propiedades de los elementos. Bien, esta ya se encuentra estructurada, es fija, es definida, te la tienes que aprender. La necesitamos tanto para este tema como para el tema próximo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va esta configuración electrónica? Tenemos desde un S. Recuerda que S siempre se va a saturar con 2 electrones. ¿Y por qué? Ya hemos visto que S solamente tiene un orbital. Y como máximo en un orbital hay 2 electrones. Entonces por eso su exponente es 2. P tiene 3 orbitales. Si en cada uno hay 2 electrones, 3 por 2 es 6. D tiene 5, por 2 10. Y F tiene 7, por 2 14. Estos son sus máximos de electrones. No nos podemos exceder de esta cantidad. Y mantenemos una continuidad en la configuración. ¿Cuál es la configuración? La que te estoy mostrando. Hay jóvenes que se la aprendieron así de manera, con flechitas a cerrada. Particularmente yo no la utilizo así, pero quizá en algún momento sí la utilicé. Cuando tenía la edad de ustedes, quizá. Bien, ahora ya lineal por la práctica. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, desciendes 2 niveles para introducir el F, 4F14 y asciendes 5D10, 6P6, 7S2, otra vez 2 niveles, 5F14, 6D10 y termina en 7P6. Esa es toda la configuración que tienes que aprender. Los exponentes que van a tener, recuerda, son los electrones. El día de hoy trabajamos con electrones. Bien, no con Z, no con los protones. Que si bien si tu átomo es neutro es lo mismo, sí, pero ahora, hoy, son los electrones. Por eso se llama configuración electrónica, porque está en función a esa característica. Bueno, esta es una memotecnia que he visto que la utilizan ustedes. En realidad, yo no la empleo. Ondas electromagnéticas. Las ondas de diferentes radiaciones se propagan a partir de ondas establecidas, ondas senoidales, en donde nos permite caracterizar la longitud que recorre, una longitud completa, un lambda. El día de hoy no voy a utilizar esta parte secundaria del tema.
Bien, pero sí me centro, igual lo dejo como referencia. Voy a caracterizar la energía relativa. La energía relativa lo voy a determinar en función a la sumatoria del nivel más el subnivel. 3 de 5. ¿En qué termina? Ya, mi configuración termina en 3 de 5. ¿Cuál es la energía relativa asociada? Pues hay que sumar. ¿En qué nivel está? El nivel grande, el número grande te representa el nivel 3. Y el subnivel es D, pero no puedo sumar un número y una letra. Tengo que asociar su valor como subnivel. Los valores como subniveles ya te los di cuando hablamos del número cuántico secundario. S vale 0, P vale 1 y D vale 2. Entonces, como es D, asocio 2 como subnivel. Y 3 más 2 es igual a 5. A veces el ejercicio te dice, y validar o comprobar que es el átomo o el átomo se trata de aquel que presente mayor energía relativa. Entonces hay que estar confirmando o haciendo que se cumpla esa especificación. La energía para un fotón es aquella asociada para un carácter también cuantitativo y la vamos a establecer por la multiplicación de la constante de Planck y la frecuencia. Frecuencia, que a veces lo trabajamos de esta manera y otras fuentes bibliográficas lo hacen así, de esta manera. Cuidado con confundirla con velocidad. El día de hoy no voy a emplearlo, lo dejo como referencia, igual cuánto es el valor de esa constante. De la misma forma, otras variables como los momentos, los pesos isotópicos, que a veces se emplean en este tema, pero que es principal recordarlo cuando veamos temas estequiométricos. Las cargas absolutas sí las voy a utilizar hoy. Las cargas absolutas que van a estar asociadas a las partes específicas del átomo. Hemos quedado que el átomo tiene una zona nuclear y aquí en el núcleo hay partículas subatómicas que le confieren carga. ¿Quiénes le confieren carga en el núcleo? ¿Quién se encuentra en el núcleo que confiera carga? El protón, porque el neutrón no tiene carga, pero el protón sí. Así que toda la carga absoluta del núcleo recae en el protón. ¿Y cómo lo cuantificas? Hay que conocer cuántos protones tiene y multiplicarlo por la carga del protón. ¿Cuánto es la carga del protón? Te lo dije hace un momento. Positivo más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Cuidado que este es un producto. Solo estoy colocando el signo positivo que asocia la carga eléctrica del protón. De la misma forma, en la zona fuera del núcleo, ¿quién se encuentra? Se encuentran los electrones y los electrones sí tienen carga. Entonces voy a determinar la carga absoluta eléctrica, electrónica, extranuclear. ¿Cómo? A partir de la cantidad de electrones lo multiplico también por la carga que tiene el electrón. ¿Y cuánto es esa carga? Menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Voy a utilizarlas también para cálculos de aquí en los ejercicios. Y con esto consolidamos algunas terminologías que vamos a poner en práctica cuando en el ejercicio te pregunten considerar dos átomos isótopos o isotópicos, es lo mismo, isótopos, hílidos, isotópicos. ¿Qué significa? Que van a tener propiedades que van a compartir en común. Si son isótopos, ¿qué tienen en común? Tienen en común la misma cantidad de protones. Y protones y Z es lo mismo, así que el Z es el mismo. El resto es diferente. El primer isótopo tiene su masa, tiene su carga, tiene sus neutrones, al igual que el segundo isótopo, tiene sus propias características. Pero si son isótopos, van a tener el mismo Z, el mismo protón, la misma cantidad de protones. De la misma forma, puedo identificar a dos átomos isóbaros. Si son isóbaros, ¿qué tienen en común? Tienen en común la misma masa. Ahora la masa es la misma. El Z ya no, sino la masa. El número másico, cantidad de nucleones, bien, es el mismo. Si son isótonos, ¿qué tienen en común si son isótonos? La misma cantidad de neutrones. Los neutrones son iguales, son equivalentes. Y por último, si me dicen que los átomos son isoelectrónicos, ¿qué es lo que tienen en común los electrones?
electrones del primero es igual a los electrones del segundo átomo. Aquí tienes que tener cuidado y evaluar si tu átomo es neutro o es iónico. ¿Por qué? Porque si tu átomo es neutro, ya sabes que se cumple el pececito si quieres determinar los electrones, pero si es iónico, ya sabes lo que se cumple, Z menos la carga. Y poder validar esa característica de isoelectrónicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, jóvenes? Respecto al margen teórico. Ok, entonces no hay preguntas. Vamos a nuestro cuestionario. ¿Se observa la pizarra? Sí, Miss. Ok, gracias. Número 1. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Primera proposición. El electrón tiene una relación carga-masa que es constante solamente para cada tipo de átomo, ya que depende de la masa atómica de dicho átomo. Hay que evaluar. Me piden la relación carga y masa. Si bien la carga del electrón es constante, la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, la masa no. No todos los átomos tienen la misma masa. Bien, la masa del hidrógeno no es la misma que la masa del oxígeno, por lo tanto no voy a tener una congruencia constante, una razón proporcional. Esto es incorrecto, es falso. Segunda proposición. Se descubrió que el electrón tenía carga eléctrica, ya que producía luminiscencia en el tubo de descarga. Solamente les comenté cómo se descubre el núcleo atómico, no les hablé acerca del descubrimiento del electrón, pero cuando se realiza este descubrimiento por Thomson, que hizo el efecto, no lo hace con tubos de descarga, sino realizó su experiencia de luminiscencia con rayos catódicos, por ende también es incorrecto. Tercero, el núcleo atómico se descubrió gracias al experimento del bombardeo de láminas metálicas delgadas con partículas alfa realizado por Thomson. Hasta partículas alfa era correcto. Lo de la lámina de oro que les comenté hoy, pero no lo realizó Thomson, lo realizó Rutherford. De hecho, a él le otorgaron el Premio Nobel de Química. Bien, es incorrecto. Cuarta opción. La primera teoría atómica basada en hechos experimentales fue la de Dalton. Correcto. La primera, los alquimistas y los científicos que daban teorías verbales, eso no cuenta. La primera experimental sí fue la de Dalton y eso es la respuesta. La última se descarta porque el neutrón no lo descubrió Thomson, lo descubrió James Chadwick. Bien, también es incorrecto. Entonces, respuesta, ejercicio número 1, cuarta opción. Número 2. ¿El electrón se considera actualmente como una partícula? Que solamente con masa, ya que movía las aspas del molinete en el tubo de vacío. Mentira, no solamente tiene masa, tiene una carga también asociada, esto es incorrecto. Que se desplaza a la velocidad de la luz, no es concreto el dato. Según las experiencias de Curie, la velocidad en la cual se traslada o transporta un electrón representa el 5% del de la luz. Esto es falso también. Que se mueve dentro del campo eléctrico creado por el núcleo, así es lo que mantiene la consistencia de ambas tipologías de zona. Esto es verdad. Respuesta, tercera opción. Número 3. Recibe el nombre de nucleón. Una partícula que aparece cuando se une un protón y un neutrón para formar el núcleo de un átomo. No necesariamente debe haber una asociación, porque recuerda que este es un nucleón positivo y este es un nucleón neutro. Si me piden los nucleones fundamentales, ahí puedo asociar.
pero a mí me preguntan por un nucleón, entonces incorrecto. Se aplica a los protones, neutrones y electrones que pueden encontrarse en el núcleo de un átomo cualquiera, tampoco. Esos nucleones tienen que conferir masa y evidentemente se tienen que posicionar en el núcleo. Los electrones no están en el núcleo, se encuentran en la nube electrónica, por lo tanto es incorrecto. Este nombre se aplica solamente a las partículas con masa que componen el núcleo atómico efectivamente. Bien, esa es la respuesta, tercera opción. Número 4. Bomba H, es decir, bomba de hidrógeno o bomba termonuclear, es un tipo de bomba de fusión de isótopos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque combina los isótopos de este elemento, protio, deuterio y tritio, a altas temperaturas y me permite formar una nebulosa de iones de helio. Respuesta, cuarta opción, isótopos de hidrógeno. Número 5. Hallar la carga nuclear absoluta de uno de los tres isótopos de un elemento, para los cuales la suma de sus números másicos es 381 y el promedio de sus respectivos números de neutrones es 27. Me piden determinar la carga absoluta nuclear. Para poder hacerlo necesito la cantidad de protones y multiplicarlo por la carga que tiene cada protón. Este valor es constante, lo único que me falta es determinar el Z o protones. Me hablan de tres isótopos. Si son isótopos, ¿qué es lo que tienen en común? Tienen en común el mismo Z. El resto es diferente. Masa 1, N1, masa 2, N2. De la misma forma con el tercer isótopo. Me dan como dato que la sumatoria de sus números de masa es 381 y el promedio de sus neutrones es 27. ¿Cómo determino el promedio? Sumando los neutrones y dividiéndolo entre la cantidad que son. Como son tres isótopos, lo divido entre 3, igual a 27. Este 3 que está dividiendo lo paso al otro lado para obtener la sumatoria. 3 por 27, 81. Aplico definición de masa de cada uno de ellos. ¿A qué es igual masa del primer isótopo? Es igual a Z más N1, reemplazo. Lo mismo para la masa del segundo isótopo. Es igual a Z más N2. Y por último, la masa del tercer isótopo, lo mismo, Z más N3. ¿Cuánto me da esa sumatoria? 381. Asocio variables. Z más Z más Z, 3Z. Neutrones 1 más neutrones 2 más neutrones 3, la sumatoria ya la despejé, es 81, reemplazo. Igual a 381. Paso a restar el 81, me queda 300. 300 entre 3, ya conseguí que el número atómico o protones es igual a 100. ¿Para qué me sirven estos protones, este Z? Para determinar lo que me piden, que es la carga nuclear absoluta. ¿Cómo lo determino? Protones es lo mismo que Z, 100 por la carga del protón. ¿Cuánto es la carga del protón? Mira que no te dan la carga del protón. Bien, así que te tienes que aprender la carga del protón y la carga del electrón. La carga del protón es positiva, más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Multiplicas, el 1,6 queda, 100 es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado por 10 a la menos 19, me queda 10 a la menos 17. Respuesta, cuarta opción, 1,6 por 10 elevado a la menos 17 coulomb. Número 6. En un átomo neutro se cumple que su número de nucleones es a su número de electrones como 5 es a 2. Determine el número de nucleones si posee 30 neutrones. De acuerdo. Yo quiero encontrar el número de nucleones, es decir, la masa atómica. Y para ello me dan el número de neutrones 30 y una proporción. Me indican que el número de nucleones es al número de electrones como 5 es a 2. Implica que lo voy a trabajar como una proporción con una constante, de tal forma que la masa es 5K y los electrones es 2K. No me especifican nada respecto a, no, si lo hacen. Me indican acá claramente que se trata de un átomo neutro. Y si es un átomo neutro, se cumple el PES. Los protones, electrones y número atómico es lo mismo, ya que los electrones lo tengo, es 2K.
Si los electrones es 2K, protones y Z también van a tener el mismo valor por ser neutros. Por definición, ¿qué se cumple? Se cumple que la masa atómica es Z más N. Reemplazo, la masa atómica es 5K. El número atómico, ya lo averigüé, es 2K, más los neutrones que me lo dan como dato igual a 30. He formado una pequeña ecuación con la constante de proporcionalidad para despejar. El 2K lo paso a restar, me queda 3K igual a 30 y el 3 a dividir, en donde dicha constante resulta un valor de 10. ¿Para qué me sirve? Para encontrar el número de nucleones. ¿Cuánto es el número de nucleones? Es equivalente a 5K. Y como K ya lo conozco, multiplico 5 por el valor de K, que es 10, 5 por 10, respuesta 50. Número 7. Se tiene dos isóbaros cuya suma de cargas nucleares es 13 y la diferencia de sus neutrones es la unidad. Determinar la cantidad de electrones del anión divalente del isóbaro de menor cantidad de neutrones. Entonces, ahora los átomos se consideran isóbaros. Si es que son isóbaros, tienen la misma masa atómica, tienen el mismo número de masa. El resto es diferente, Z y N, Z y N. Además, me indican que la suma de sus cargas nucleares es 13. Recuerda que la carga nuclear es el número atómico, no es Q, es el número atómico. Su sumatoria es 13. Y además me indican que la diferencia de sus neutrones es la unidad. Yo lo he establecido de esta manera. Neutrones 1 menos neutrones 2 es igual a 1. De repente tú lo hiciste en sentido inverso, pues las características te van a cambiar. Bien, de tal forma que aquí por la disposición que he hecho, 1 es mayor que 2. Entonces, ¿de quién me piden? Me piden del que tenga menor cantidad de neutrones. ¿Quién tiene menos neutrones? El segundo isóbaro. De este me preguntan, ¿pero qué me piden determinar de este segundo isóbaro? Me piden la cantidad de electrones, pero de su anión divalente. ¿Qué es un anión? Ya lo vimos, es el que tiene una carga negativa. Y divalente significa que su carga es 2, menos 2 para ser puntual. De este quiero sus electrones. Evidentemente, para poder encontrar necesito el Z2. Voy en busca del Z2. Como se trata de isóbaros, ¿qué es lo que tienen en común la masa atómica? Masa de uno es igual a la otra masa. Por definición, ¿a qué es igual masa del primer isóbaro? Z1 más N1, reemplazo. Z1 más N1. De la misma forma para el segundo isóbaro. Número de masa es igual a Z2 más N2, reemplazo. A un lado asocio los neutrones y al otro lado las cargas nucleares. Neutrones 1 queda y los neutrones 2 pasa a restar. Z2 queda y el Z1 pasa a restar. La diferencia de neutrones ya la tengo, es 1. 1 menos 2, neutrones 1 menos neutrones 2 es 1. Y acá Z2 menos Z1 tengo una relación que me va a servir para combinarlo con el otro dato, porque me están dando que la sumatoria de sus cargas nucleares es 13. De tal forma que, bueno, yo he establecido un pequeño sistema de ecuación. Puede que tú despejes una variable en función de la otra, es lo mismo, esto ya es matemática. He sumado 1 más 13, 14. Z1 menos Z1 se simplifica, Z2 más Z2, 2Z2, lo paso a dividir, 14 entre 2, y ya encontré que la carga nuclear 2 es 7, y es lo que buscaba para poder determinar lo que me piden, que son los electrones de este anión. ¿Cómo encuentro los electrones de este anión? Z2 menos la carga, que es menos 2. El Z2 ya lo tienes, es 7. Menos por menos, ten cuidado con el signo. Bien, porque es negativo, menos por menos más, y 7 más 2 es igual a 9. Respuesta 9. ¿Cuánto vale Z1? Porque Z2 es igual a 7. ¿Y Z1? Z2 es igual a 7, entonces tiene que ser 6, porque 7 menos 6 me da 1. ¿Pero para qué necesitas el otro Z? O sea, no se trata de encontrar todas las variables, se trata de solamente centrarte en lo que te piden, porque recuerda que el tiempo debe ser tu aliado. Ya. De acuerdo. Respuesta 9. Número 8. Un catión divalente presenta 56 electrones y 60 neutrones. ¿Cuál será su masa atómica?
Bien, me piden determinar la masa atómica y me hablan de un catión. Ya sabes que el catión pierde electrones y si pierde se carga de forma positiva. Divalente significa que su carga es 2. Me dan como dato 60 neutrones. Como se trata de un ion, aquí no se va a cumplir el P. ¿Qué se cumple? Que el número de electrones de cualquier ion es Z menos la carga. ¿Y cuánto es su carga? Positivo. Menos por más sigue dando menos. Reemplazo. ¿Cuántos electrones tengo? Electrones me los dan, son 56. El Z es lo que quiero encontrar. Menos 2. El 2 pasa al otro lado positivo y ya encontré que su número atómico es 58. ¿Para qué me sirve ese número atómico? Para poder determinar el número de masa o masa atómica, que es lo que me piden finalmente. ¿Cómo lo determino? Z más los neutrones. El Z acabo de averiguarlo, 58, y los neutrones me lo dan como dato. 58 más 60, respuesta 118. Ejercicio número 9. Un elemento tiene una masa atómica de 39 unidades y el número de neutrones es igual a su número de protones más 3 unidades. ¿Cuántos protones, neutrones tiene este elemento respectivamente? De acuerdo, me están dando la masa atómica equivalente a 39 y además me indican que el número de neutrones es igual al número de protones más 3 unidades. Entonces, tengo una equivalencia entre los neutrones y los protones. Sabemos que número atómico y protones siempre tienen el mismo valor. Me piden determinar número de protones y además neutrones en ese orden. Por definición, ya venimos aplicando que el número de masa es igual a Z más N. Voy a trabajar con P para trabajar con la misma variable. Bien, de tal forma que reemplazo la masa atómica, ya la tengo, por condición del problema es igual a 39. Z es lo mismo que protones. Y los neutrones es los protones más 3 unidades, P más 3. Estoy originando una ecuación con una misma variable que son los protones. P más P, 2P. El 3 lo paso a restar. 39 menos 3, 36. El 2 a dividir y ya encontré que ese elemento tiene 18 protones. Es lo primero que me preguntan. Además, los neutrones, y está sencillo, porque neutrones es protones más 3. Y si los protones son 18, 18 más 3 unidades me da 21. Ambas serían tus respuestas, en ese orden, primero el protón y luego el neutrón. Respuesta 18 y 21. Número 10. Determinar el valor máximo de la masa atómica del átomo de un elemento si tiene dos subniveles principal P llenos y los neutrones exceden a los electrones en 5. Entonces, ¿qué me piden determinar? El valor máximo de la masa atómica. Quiero una masa máxima. Para encontrar esta masa máxima necesito electrones máximos y esto me conduzcan a un Z máximo. Todo máximo. Pero principalmente los electrones tengo que determinar la máxima cantidad posible sin vulnerar la condición que me están dando. Me dicen que debe tener dos subniveles principal P completamente llenos. ¿Dónde valido esta información? En la configuración electrónica. Y además me indican que los neutrones exceden en 5 a los electrones. Bien, en esta condición vamos a terminar reemplazando para encontrar las variables que nos faltan. Pero primero hay que validar esta. Dos subniveles principales completamente llenos. Me voy a la configuración electrónica. Un S2, 2S2, 2P6 y ya tengo, mira, el subnivel P, ¿con cuántos electrones se llena? Se llena con un máximo de 6. Entonces aquí tengo un subnivel P completamente lleno, pero yo busco 2, así que continúo. 3S2, 3P6. Otro subnivel P completamente lleno porque se llena con 6 electrones. Hasta aquí debería terminar la configuración si es que me piden una masa mínima, pero no me piden una masa mínima, me piden una masa máxima. ¿Qué artificio vamos a hacer? Me voy a ir hasta el siguiente subnivel P
Pero para no vulnerar la condición, sencillamente no lo voy a llenar completamente. Yo sé que el subnivel P se llena con 6 electrones, entonces lo voy a dejar hasta 5. ¿Por qué? Porque si lo lleno con 6 tendría 1, 2, 3 subniveles P llenos y estaría alterando la condición. Por lo tanto, como quiero más cantidad de electrones, voy a hacer eso. Me voy hasta el siguiente subnivel P, pero no lo voy a llenar. Me quedo hasta P5. Hasta aquí, ¿cuántos electrones acumulé en total? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 más 5, 35. He encontrado 35 electrones máximos. Con estos electrones ya puedo encontrar los neutrones, porque sería 35 más 5, 40 neutrones. Y con los neutrones ya puedo encontrar la masa atómica. Masa es igual a Z más N. Bien, como no me hablan nada referente a la carga, ¿cómo asumo el átomo? Pues que es neutro. Y en todo átomo neutro se cumple el pececito. Si tiene 35 electrones, también va a tener 35 protones, o Z35. Reemplazo. Y los neutrones son 40. 35 más 40, respuesta 75. Número 11. El siguiente elemento tiene número de masa igual a 5p menos 4. El número atómico Z es igual a 2p más 6 y su número de neutrones N es igual a 2p más 15. Es un anión divalente. Indicar el número de electrones del átomo. Las consideraciones son claras. A es igual a 5p menos 4. Z 2p más 6 y neutrones 2p más 15. Cuidado con confundir esta p con protón, no tiene nada que ver con los protones. De hecho es una variable aleatoria que puede ser cualquier letra, es una variable, ¿de acuerdo? Me dicen que se trata de un anión divalente, ya sabes que los aniones se cargan de forma negativa, divalente su carga es 2, y me piden determinar la cantidad de electrones que posee dicho anión. ¿Okay? Entonces, por definición, ¿a qué es igual masa atómica? Es igual a Z más N. Reemplaza los valores que te están dando en función a esa variable desconocida P. Masa atómica, ¿qué es igual? 5p menos 4. Igual Z, 2p más 6. Más los neutrones, 2p más 15. Entonces, ¿qué origine una ecuación con una variable? Con una misma variable que es P. 2p más p, 4p, lo paso a restar. 5p menos 4p, me queda p. 6 más 15, 21. El menos 4 pasa al otro lado, positivo. Entonces ya encontré que la variable p es igual a 25. Con la variable p yo puedo reemplazar en la masa, en el Z y en los neutrones. Pero siempre ve qué es lo que te piden para que no trabajes innecesariamente. Yo quiero los electrones. ¿Qué necesito para el cálculo? Necesito solo el Z, así que reemplaza en el Z. ¿Cuánto es el valor del número atómico? 2p más 6. 2 por p vale 25. 2 por 25, 50. Más 6, 56. Y con este número atómico ya puedo encontrar los electrones. Z menos la carga que es menos 2. Z es 56, menos por menos más. 56 más 2. Respuesta 58. Número 12. Los dos primeros electrones que colocan en un orbital 3D lo harán respetando el principio de multiplicidad de Hunt. Ya sabes cómo se llenan en distinto orbital y con espines paralelos. Y cuando se llena el primero, pues luego tienes que saturarlos. Respuesta, tercera opción, en distinto orbital con espines paralelos. Número 13. Calcular los números cuánticos de su electrón de mayor energía de un átomo que tiene 4 capas de energía y 7 electrones en la última capa. Me piden determinar los números cuánticos de un átomo que tiene mayor energía relativa y que además tiene 4 capas de energía. En esta última capa tengo que verificar 7 electrones. Bien, ¿cómo se llaman los electrones que se encuentran posicionados en la última capa? Se les denomina electrones periféricos o electrones de valencia. Solamente en la cuarta capa debo validar 7 electrones.
¿Dónde verifico esta condición? En mi configuración electrónica. Me voy a ir hasta ese cuarto nivel o cuarta capa. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Llegué a mi cuarto nivel. ¿Cuántos electrones tengo? Tengo 2. Yo necesito acumular 7 electrones. Continúo, 3 de 10. No lo sumo porque estos 10 electrones son del tercer nivel. Yo quiero del nivel más alto, de la cuarta capa. Entonces continúo, 4P5. Si está en el cuarto nivel. Como ya llevaba 2 electrones y necesito 7, pues los completo. Me estaría faltando 5. Hasta aquí me detengo porque se cumple el condicional. 7 electrones en el cuarto nivel. Cuarto nivel, 7 electrones. ¿De quién voy a brindar los números cuánticos? Siempre se tiene que reportar respecto al último juego. ¿En qué terminó? Termina en 4P5. De este voy a reportar sus números cuánticos. Nivel, el número grande me indica el nivel. Nivel 4. Subnivel P. P, ¿cuánto equivale como subnivel? ¿Recuerdas? S equivale a 0. P1. Entonces coloco su equivalente, 1 como subnivel. P tiene 3 orbitales, 3 líneas. Como magnético, 0, menos 1 y más 1. Para elegirlo tengo que llenarlo con los electrones. 5 electrones, respetando el principio de Hunt. Primero hacia arriba. 1, 2, 3. Posteriormente saturo 4 y 5. Donde cae mi última flechita, ese es mi magnético. Magnético 0. Magnético 0. Ahora, a este también evalúo como orbital para determinar el esfín. ¿Cómo está este orbital? Apareado. Si el orbital está apareado, entonces le doy el valor de menos 1/2 al esfín. Y ya está, eso es lo que te preguntan. Los números cuánticos. Respuesta: 4, 1, 0 y menos 1/2. Número 14. Determinar la suma de sus neutrones de los átomos isotópicos de un elemento X57, X60, sabiendo que el átomo tiene 12 electrones distribuidos en orbitales d. Bien, me hablan de 2 átomos isotópicos. Si son isotópicos, lo que tienen en común es el número atómico, el mismo Z. Me piden determinar la sumatoria de sus neutrones y me dan la masa atómica de cada uno de ellos, 57 y 60 respectivamente. Además, me dicen que el átomo tiene 12 electrones distribuidos en el subnivel u orbitales d. Entonces tengo que validar esta información. No me hablan nada respecto a la carga de esos átomos, por lo tanto, voy a asumir que se encuentra en estado neutro. Y si ocurre ello, ya saben que se cumple el equilibrio de sus propiedades, el pez. Bien, verifico. Valido esta información. 12 electrones distribuidos en el subnivel D. Empiezo. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y llegué al subnivel D. ¿Cuántos llevo? Llevo 10 electrones. Yo necesito 12 solamente en el subnivel D. Continúo. 4P6, 5S2 y otra vez llegué al subnivel D. Pero como ya tenía 10 y necesito 12, pues solamente complemento, me estaría faltando 2. Y hasta aquí termina mi condicional. Y encuentro la cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones acumulé en total? 2 más 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38 más 2, 40 electrones acumulé. Como el átomo es neutro, si tiene 40 electrones, pues su Z también va a ser 40. ¿Para qué me sirve el número atómico? Porque es lo que tienen en común. Es el mismo Z por ser isotópicos. Y si ya tengo la masa y tengo el Z, pues es evidente que puedo encontrar los neutrones para cada uno. Neutrones 1 será 57 menos 40, 17. Neutrones del segundo isótopo, 60 menos 40, 20. Me piden la sumatoria de ambos, neutrones 1 más neutrones 2. 17 más 20, respuesta 37. Número 15.
El número de masa de un átomo excede en 4 al doble de su número atómico. Determine el número de electrones de dicho átomo si posee 24 neutrones y su carga eléctrica es -2. Entonces, me hablan de un átomo que tiene una carga eléctrica de 2 menos o -2 es lo mismo. Además posee 24 neutrones. Me piden que determine el número de electrones de dicho ion. Bien, y además me dan un condicional. Me dicen que el número de masa excede en 4 al doble de su número atómico. Voy a reemplazar aquí, porque por definición yo sé que el número de masa es Z más N. Z más 24. Reemplazo Z más 24 igual a 2Z más 4. Una ecuación con el Z para encontrar el número atómico. El Z lo paso a restar, 2Z menos Z, Z, y el 4 también a restar, 24 menos 4, 20. Ya encontré que el número atómico es 20. ¿Para qué me sirve? Para encontrar los electrones de este ion. ¿Cómo se encuentran? Z menos la carga. El Z es 20 menos la carga es negativa, por eso lo coloco en paréntesis. Menos por menos me da más. 20 más 2, respuesta 22. Número 16. Si un átomo tiene como número de masa 104 y 53 neutrones en su núcleo, determinar cuántos subniveles difusos tiene completamente llenos. Me dan el número másico 104, la cantidad de neutrones 53 y me piden determinar cuántos subniveles difusos completamente llenos posee. No me hablan nada respecto a su carga. Ya sabes, tienes que asociarlo como neutro y se cumple el PES, de tal manera que puedo encontrar el número atómico, ya que tengo la masa y tengo los neutrones. ¿Qué se cumple? Que la masa es igual a Z más N. Entonces el número atómico será masa menos neutrones. 104 menos 53, 51. Si ya tengo que posee 51 protones, si el Z es 51, los electrones también van a ser 51. ¿Y para qué necesito los electrones? Para que vayas a la configuración electrónica y contabilices lo que te piden, los subniveles difusos llenos. ¿Okay? Entonces me voy hasta 51 electrones, me voy a completarlos. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 y 5P3. Hasta ahí completé los 51 electrones. Verifico. 51. 2 más 2, 4. 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, más 10, 48 y 3, 51. Entonces, hasta aquí tuve que detenerme en la configuración. Voy a contabilizar solo los subniveles difusos llenos, los subniveles de S, P, S, P, S y llegué al difuso. Está lleno, claro, porque difuso se llena con 10 electrones. Aquí llevo un subnivel lleno. Continúo. 4P6, 5S2, tengo otro difuso. Está lleno, por supuesto. Se satura con 10 electrones. De ahí termino en P. En total, ¿cuántos subniveles difusos llenos hay? 1 y 1, 2. Respuesta, 2. Número 17. En un anión trivalente hay 12 neutrones más que el número de protones. Además, el número de masa es proporcional al número de electrones, como 13 es a 6. Hallar la carga nuclear. Me piden determinar la carga nuclear, que es Z. Me mencionan a un anión trivalente. El anión tiene carga negativa. Si es trivalente, su carga es 3. Además, me dicen que hay 12 neutrones más que el número de protones. Hay 12 neutrones más que el número de protones. Tengo una relación neutrón-protón. Inclusive una relación proporcional. El número de masa es proporcional al número de electrones, como 13 es a 6. Parecido a un ejercicio. Hay que trabajarlo con la constante de proporcionalidad. La masa será 13K y los electrones 6K. Aquí yo no puedo asociar P's
porque ya me hablan de un anión. ¿Qué se cumple? Que el número de electrones de ese anión es Z menos la carga. Entonces, el número de electrones es igual a 6K, igual a Z, que es lo que busco, menos la carga, que es menos 3. Menos por menos se hace positivo. Voy a despejar Z porque es finalmente lo que me piden esta carga nuclear. Menos por menos más 3 pasa al otro lado con signo negativo. Me va a quedar 6K menos 3. O sea que todo se va a solucionar cuando encuentre cuánto vale esa constante. Por definición, el número de masa es Z más N. Reemplazo. El número de masa es 13K, igual a Z, que es lo que busco, más los neutrones es 12 más P. Para no trabajar con tantas variables, me voy a quedar con Z. Protones y Z es lo mismo, 12 más Z. Z más Z, 2Z más 12 igual a 13K. Pero Z lo puedo colocar en función a la constante. Z es 6K menos 3, reemplazo. 13K es igual a 2 por, en vez de Z coloco su equivalente, 6K menos 3 más 12, formando una ecuación con una sola variable que es K. Opero 13K igual 2 por 6K, 12K, más por menos menos, 2 por 3, 6, el 12K lo paso a restar, 13K menos 12K, K, y 12 menos 6 me queda 6. Encontrando la constante ya puedo determinar cuánto es la carga nuclear, 6K menos 3, K vale 6, 6 por 6, 36 menos 3, respuesta 33. Número 18. Un átomo X presenta 5 subniveles P llenos. El ion Y más 1 es isoelectrónico con el ion X menos 1. Determinar los números cuánticos del último electrón del átomo neutro Y. Atentos, este ejercicio está interesante porque te combina especies iónicas y especies neutras. Bien, como especies iónicas son isoelectrónicos, X-1 y Y+1, pero el dato que te están dando es respecto al átomo neutro. Te dicen que el átomo neutro X presenta 5 orbitales P completamente llenos y te piden determinar los números cuánticos del átomo neutro de Y. Entonces, voy a empezar con esta valoración. Voy a verificar los 5 subniveles P completamente llenos que tiene X como átomo neutro. ¿Dónde verifico? En la configuración electrónica. Entonces, un S2, 2S2, 2P6, 3S2. Miren, aquí ya llevo un P, un subnivel P. ¿Está lleno? Claro, porque se llena con 6. Yo quiero 5, sigo acumulando. 3S2, 3P6. Aquí llevo 2. 2 subniveles P llenos, continúo. 4S2, 3 de 10, 4P6, llevo 3. 5S2, 4 de 10, 5P6, 4. Continúo, me falta 1 aún. 6S2, 4F14, 5 de 10 y 6P6. Hasta aquí me detengo. Este es mi quinto subnivel P completamente lleno. Hasta aquí, ¿cuántos electrones acumulé? Cuento. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80 más 6, 86 electrones. Bien, como el átomo es neutro, porque así me lo refiere el problema, si es neutro se cumple el PES para X. Entonces el número atómico también va a ser 86, lo necesito, ya que las especies iónicas son isoelectrónicas. Los electrones de Y+1 son iguales a los electrones de X-1. Por definición, ¿a qué es igual electrones de un ion? A su Z menos la carga. Z de Y menos la carga, que es positiva, menos por más me sigue dando menos. Igual, los electrones de X serán su número atómico menos la carga. Recuerda que la carga es negativa. Menos por menos aquí se hace positivo. Reemplazo y despejo el número atómico de Y, porque el de X ya lo tienes. Número atómico de X, 86. Menos por menos más 1. Y el negativo pasa al otro lado positivo. 86 más 2, 88. Este es el número atómico del átomo neutro de Y. Con este Z, pues me permite encontrar los electrones de Y. Los electrones de Y serán los mismos. ¿Por qué? Porque están en su estado neutro. Con estos 88 electrones de Y me voy otra vez a la configuración. Es alto el valor como el anterior.
Si en el anterior acumulé 86 hasta 6P6, para no volver a repetir la misma configuración, continúo nada más. Si hasta 6P6 había 86 y necesito ahora 88 para Y, continúo hasta 7S2. 86 más 2, ahí están los 88. Para encontrar los números cuánticos necesito evaluar a este último juego, al 7S2. Nivel 7. Subnivel S. S como subnivel vale 0. El único magnético que tiene 0. Bien, lo lleno con los 2 electrones. 1, 2. De tal forma que el orbital está apareado. ¿Cuánto va a valer su spin? Menos un medio. Esta es la respuesta. 7, 0, 0, menos un medio. Número 19. Por reducción, cierto átomo forma un ion, donde la diferencia en el número de partículas con carga eléctrica es 3. Hallar el número de masa para dicho átomo si posee 35 neutrones y la carga eléctrica del total de sus electrones es menos 4,8 por 10 a la menos 18 coulomb. La carga del electrón te la están dando. Bien, entonces yo busco el número de masa, me dan 35 neutrones y además la carga total, la carga absoluta, pero la carga absoluta de los electrones. Entonces tengo que aplicar la carga absoluta extranuclear. ¿A qué es igual? Es igual al número de electrones por la carga del electrón. La carga absoluta me la dan en menos 4,8 por 10 a la menos 18 coulomb, igual al número de electrones que voy a averiguar por la carga del electrón, que es menos 1,6 por 10 a la menos 19. Lo paso a dividir y despejo los electrones. Menos entre menos se vuelve positivo. 4,8 entre 1,6, 3. 10 a la menos 18 entre 10 a la menos 19, 10. 3 por 10, 30. Me quedan 30 electrones. Con estos 30 electrones yo reemplazo, porque hay un dato que aún no interpreto. Me dicen que la diferencia en el número de partículas con carga eléctrica es 3. Bien, ¿cuáles son las partículas subatómicas que tienen carga? Son los electrones y los protones. La diferencia de ellos es 3 por dato del problema. Como ya encontré que los electrones es 30, despejo los protones. Entonces, el 3 lo paso a restar y me quedan 27 protones. ¿Para qué me sirve? Para determinar la masa atómica, Z más N. Z es 27 y los neutrones 35. 27 más 35, la respuesta es 62. Número 20. Hallar el número de protones de un átomo sabiendo que para su electrón de mayor energía los números cuánticos principal y azimutal son respectivamente 5 y 0. Además es un electrón desapareado. Me piden determinar el número de protones de un átomo que tiene mayor energía relativa, en donde el número cuántico principal es el nivel, me dan el quinto nivel, y el azimutal ya sabes que se refieren al secundario, es decir, al subnivel de energía. ¿Cuánto es el subnivel? 0. Presenta un electrón desapareado. Hay que armar este conjunto de números cuánticos. Nivel 5 y subnivel 0. Subnivel 0 es S. S tiene solo un orbital con un magnético de 0. Me dicen que tiene un electrón desapareado, una flechita, así que debe terminar en 5s1. Me voy a la configuración electrónica hasta 5s1 y me detengo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 y llegué a 5s1. ¿Cuántos electrones acumulé? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36 más 1. 37. Hay 37 electrones, pero como no me hablan nada respecto a la carga, asumo que el átomo es neutro. Y si tiene 37 electrones, también va a tener 37 protones. Y es lo que me preguntan. Respuesta, 37. Y para concluir, su actividad domiciliaria. Ejercicios propuestos desde el número 21 hasta el ejercicio 24. Hemos concluido, jóvenes. Gracias por su asistencia y sus valiosos aportes. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.